y que nos cubra, Señor, con tu sangre preciosa. También te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, que llene toda necesidad que pueda haber en nuestras vidas, Señor, porque ciertamente reconocemos que sin ti nada somos, Señor, que solamente tú eres el único que hace posible que nuestra vida tenga propósito y sentido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos hables conforme a tu palabra, Señor. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, el ser humano en su estado natural tiene innumerables afecciones, dolencias, defectos. El hombre realmente, cuando no tiene a Cristo, su vida está perdida, su vida está llena de percances y situaciones de las que él no puede salir por sí mismo. Como dice el salmista David, me hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El hombre vive perdido. El apóstol Pablo escribe en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre cuando no tiene a Cristo. Y la contraparte de lo que estoy hablando es lo que dice este texto, que debería de ser un verso que lo tengamos presente, que lo tengamos como lema en nuestras vidas, porque si ustedes lo desglosan y lo saborean palabra a palabra, le van a encontrar una profundidad tremenda a este texto. Leamos de nuevo para que usted vea, vamos a leerlo despacio. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primer punto. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, miren el requisito para ser un vencedor. Es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted cree eso, amados, usted está dando una aceptación a lo que Dios mismo propone en su palabra para nosotros. Porque, por otro lado, ¿quién es el que nace de Dios? Ustedes vean
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le han recibido se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios no son todos los que reclaman la paternidad de Dios. Hijos de Dios son solo los que han nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que hacerlo por medio de Cristo Jesús. Entonces, la Escritura tiene unas partes que parecerían complejas de asimilar. Dice, nadie viene al Padre si no es por medio del Hijo. Y cuando venimos al Hijo, nacemos de Dios. ¿Y quién es el que viene al Hijo si el Padre no lo da? Entonces, es Dios el que nos saca, porque, amados, créamelo, ninguno de nosotros hemos hecho la más mínima mérito para poder ser hijo de Dios. Es Dios el que se acerca, es Dios el que nos redime, es Dios el que nos rescata, es Dios el que nos saca del lodo cenagoso, es Dios el que nos restaura, es Dios el que hace algo maravillosamente especial en la vida de una persona. Cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando viene Cristo a nuestro hogar, se operan cambios que eran imposibles de que se hubieran dado. Usted observe, amados, los conceptos de Dios. Dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Entonces usted vea cómo Dios va introduciendo su doctrina cristocéntrica para que se operen en nosotros todos estos cambios. El hombre, amados, está fuera de todas las posibilidades, dice, alejados de Dios, alejados de las promesas, sin esperanza, sin promesas. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no tiene nada de qué aferrarse. Está totalmente indigente, sin la posibilidad de sobrevivir, sin la posibilidad de poder ser una persona que tenga algo de qué aferrarse. Cuando usted no tiene a Cristo, Dios prácticamente no está con esa persona, porque como dice la Escritura, porque, amados, es una cuestión de fe y es una cuestión de convicción y de inclinación del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los que no creen, desde ya han sido condenados. Entonces, aquí hay una parte, amados, que podemos llamar el milagro de la fe. Una persona podrá decir, yo puedo creer, pero ¿en qué? Si no hay la palabra de Dios, ¿en qué va a creer? No tienen que creer. Por eso es que la palabra está desde el principio. Dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces, cuando una persona
sin cultura espiritual, digámoslo así, observa la creación de Dios, puede darse cuenta que hay alguien superior que lo hizo. Como dice el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, no se necesita haber ido a la escuela o a la universidad para extasiarse y mirar el cielo lleno de estrellas, el firmamento, los mares, las montañas, los bosques, la vegetación, los árboles, el fruto, los hijos, la mujer encinta, la vida, la juventud, la vejez. Yo creo que todo hombre puede en algún momento de su vida hacer un alto y hacer una reflexión en cosas como esas, generales, pero que nos llevan a creer en algo. Y ese algo, amado, está expresado no solamente con los cielos y el mar y todo, sino por medio de la palabra. La palabra, amados, o el Dios de la palabra ha querido mostrarse a nosotros para que nosotros tengamos algo en qué creer. Quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 17. El apóstol Pablo escribe a un pueblo que era duro, el pueblo romano, enseñado a escarnecer, enseñado a ver cómo se comían los leones a los cristianos, y les manda esta carta, amados, que es estremecedora. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted vea, 3 veces la palabra fe puesta en la misma línea. ¿Por qué, amados? Porque el Evangelio se expresa la justicia de Dios y se revela ¿para qué? Para fe y por fe, para que el hombre justo por esa fe viva. Porque si usted no tiene fe, entonces está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual, porque no cree en nada. El hombre necesita creer en algo, necesita agarrarse de su balsa, de su auxilio, amados. Entonces Dios es el que se manifiesta como el Salvador, el que tiene que intervenirnos, el que tiene que sacarnos, el que tiene que limpiarnos, el que tiene que sanarnos nuestro corazón viciado de maldad, el que tiene que ir transformando día a día nuestro estado calamitoso, amados. El hombre tiene odio, el hombre tiene venganza, el hombre tiene malos pensamientos, el hombre tiene maledicencia, el hombre tiene tal contrariedad de pecados que Dios tiene que hacer algo por él. Entonces, la palabra de Dios, amado, está puesta ahí para que se revele la justicia de Dios. Dice, por fe y para fe. ¿Para qué? Para que el justo por la fe viva. Entonces, si usted le va viendo el sentido a todo esto, lo que quiere Dios es que usted sea una persona que triunfe. Porque Dios es el Todopoderoso. Y cuando usted se convierte
en Dios, en hijos de Dios, porque la Biblia dice, lo que leímos al comienzo, la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios, ese es el que vence. Todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese es el que vence. Entonces Dios empieza a añadir conceptos al corazón del hombre para que se opere la fe de nosotros. Como les dije, ¿pero en qué vamos a creer? Porque Dios usted no lo ha visto, pero ha visto las obras de Dios, conoce lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo amado, y nosotros tenemos la palabra de Dios que se revela a nosotros. Por eso empieza, dice, porque el Evangelio, este Evangelio, amados, es glorioso. Este Evangelio es salvador. Este Evangelio es el instrumento que usted carga en su corazón, que está ahí creciendo día a día por medio de la palabra, para que usted pueda erguirse en su fe. Ahora bien, amados, usted puede decir, bueno, yo creo, pero ¿qué le parece que no existiera la palabra de Dios, no existiera la Biblia, y usted escucha la voz de alguien que le dice, ven acá, y que le dice, yo soy tu Dios? ¿Cómo usted podría reaccionar ante algo así? Quiero llevarlos a lo que le ocurrió a Abraham, y quiero que usted abra Génesis 12, verso 2. Dice el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero ¿cómo creer en las bendiciones? ¿Cómo creer en alguien invisible? ¿En alguien que usted no conoce? ¿En alguien que usted no ha visto lo que ha hecho antes? Sino que es la primera vez que le empiezan a hablar. Pero la Biblia dice que Abraham creyó la voz de Dios, y dice que por haber creído le fue contado por justicia. Entonces, Abraham, amados, hace algo especial, creer en Dios, y por haber creído en Dios, Dios lo bendice. Dice, y te engrandeceré y te bendeciré, serás una nación grande y serás bendición. O sea, no solamente que será bendecido, sino que él será una bendición. ¿Sabe por qué, amados? Porque la semilla de la palabra de Dios llega primero a Abraham. Y cuando la palabra de Dios se transmite de un padre a hijo y sigue de generación en generación, entonces la bendición continúa. Abraham fue bendición y sigue siendo bendición para nosotros, porque él recibió la semilla bendita y de allí ha ido multiplicándose al punto de que la palabra de Dios dice, y en ti serán benditas todas las familias.
las familias creyentes. Entonces, dice la Escritura, amados, nos hace ver que verdaderamente nosotros necesitamos esa bendición. Somos favorecidos por esa bendición. Entonces, yo quiero mostrarles por la palabra todo lo que ocurre en el hombre, amados, que uno a veces no todo es color de rosa. Vayamos a 2 de Corintios 4. Verso 8. Miren la posición del cristiano. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, usted vea, alguien dirá, pero entonces, ¿dónde está tu Dios? Nuestra vida, amados, está basada en el Evangelio, como dice, y el Evangelio es para que se muestre la justicia de Dios por fe y para fe, como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. El incrédulo, cuando está en estas tribulaciones, en estas angustias, en estas situaciones, no tiene de qué, cómo aferrarse. Usted vea lo que hace el incrédulo. Si tiene una dificultad y puede delinquir, lo hace. Si tiene que prevalecer por la fuerza, lo hace. El incrédulo se vuelve abusador y se acostumbra a él sobrevivir con sus propias fuerzas. El Hijo de Dios espera en Dios, confía en Dios, clama a Dios y Dios le responde. Ahora, vayamos a ver la contraparte de este texto para que usted vea. Veamos a Job capítulo 8, verso 5. Job capítulo 8, verso 5. ¿Ya tienen ahí todos? Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres recto y limpio, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces usted vea, aunque usted esté atribulado, aunque usted esté desesperado, aunque usted esté perseguido, usted tiene de quién o a quién pedirle que lo ayude, que lo fortalezca. Dice, si te levantares de mañana, si fueres limpio y recto, si ciertamente dice que Él se despertará por ti y que hará prosperar la morada de tu justicia. Entonces, el Hijo de Dios tiene esto, amados. ¿Por qué? Porque, como dijimos en antes, mas el justo por la fe vivirá. Porque esta es la palabra que tiene que ver con la fe. Usted tiene promesas de Dios. ¿Acaso usted no ha escuchado que dice la Escritura, clama a mí que yo te responderé en el momento de la angustia?
como les dije el domingo, pedid y se os dará. Todo lo que pidieres te será hecho. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces usted empieza a crecer en su fe. Por eso el texto de "mas el justo por la fe vivirá" está escrito 3 veces. ¿Por qué? Porque ese es el todo del Hijo de Dios, creer en Dios. Usted vea, si va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, usted necesita creer en esto. Abraham no tenía esto. A Abraham le fue dado después. Él creyó lo que Dios le dijo. Pero Abraham no tenía la palabra como la tenemos nosotros. Nosotros hemos recibido la palabra innumerables veces. Y sin embargo hay gente que será cierto. Yo no creo. A lo mejor, quizá. Pero Dios, amado, tiene una paciencia, tiene una longanimidad tal que espera en nosotros que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Cuando ya Dios entra en la vida de nosotros, porque Él entra cuando usted cree en Él. Porque si usted no cree en Él, entonces Él no hace nada. Vayamos a Génesis 15. En el verso 5. Génesis 15. Dice, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y usted vea cómo Dios ya empieza a dar las promesas. Porque Dios es un Dios prometedor. Si usted ve la Biblia, está llena de promesas de Dios. Hay promesas por doquier. Dios está allí. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, y si pasares por el fuego, la llama no arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es una promesa de Dios. Y eso empieza a funcionar cuando usted cree en esta palabra. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Ahora veamos el verso 1, amados, de este texto, de este versículo. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ustedes se cuentan, amados. Dios galardonando a Abraham. Galardones sobremanera. Cuando Dios dice sobremanera, significa que nadie más le puede galardonar más que Dios mismo. No hay nadie que le pueda hacer a usted el mismo galardón que lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces, como les dije, Dios tiene que intervenirnos, tiene que entrar a nuestra vida
cuando usted abre su corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no sé si me copia cómo Dios interviene en nuestra vida primero con el Hijo amado, dándonos la salvación. Una vez que usted tiene la salvación, después Él viene y lo deja nuevo. Lo hace nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Ya todo es hecho nuevo, amados. Entonces, cuando ya viene eso, entonces después vienen los galardones, porque usted sigue creyendo en un Dios real. Abraham, cada que iba a un lugar, lo primero que hacía era orar a Dios. Abraham no estaba loco para hacer un altar y empezar a orar a solas allí. Como alguien diría, pero este está loco, está ahí solito. No, él no estaba solito, él estaba hablando con Dios. Entonces lo primero que hacía Abraham era hablar con Dios. Tenía una comunicación permanente con Dios. Entonces dice que Dios lo galardonó. Si usted lee bien esto, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseo Eliezer. Mira, también Abraham dijo: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y la promesa de Dios dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredare. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero amados, Abraham ya tenía 90 años. Ya estaba mayorcito. Ya él había envejecido. Y estaba ahí una promesa, amados, como dice el libro de Romanos, que era esperanza contra esperanza. O sea, ya no había esperanza en términos humanos. Sara ya era una mujer de más de 75 años. Ya dice la Biblia que le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces ya no había posibilidades desde el punto de vista humano. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios quería ver, amados, en Abraham algo especial, porque Abraham es catalogado el padre de la fe. O sea, quiere decir que en Abraham nace la fe. De Abraham proviene la fe. Abraham expande la semilla de la fe de generación en generación. Por eso es que la Escritura dice: en ti serán benditas todas las familias. Entonces, eso es algo especial, no es cualquier cosa. Esto nos lleva a darnos cuenta que Abraham era un hombre de fe. Por eso se operaban estas cosas, amado. Y Dios galardona, porque Dios se agrada de aquel que cree en Él. Y ahí tenía un hombre que tenía una fe tremenda en todo lo que Dios le decía, porque era lo que Dios le decía, a un Dios que él estaba empezando a conocer. Y esto nos
nos debe de hacer reflexionar, porque Dios, hermanos, a Abraham lo galardona sobremanera. O sea, la Escritura dice que Abraham, después de que salió de su tierra y de su parentela, era riquísimo en oro, en plata, en ganado, en empleados, en esclavos. Tenía muchos bienes. Y Abraham salió sin nada, amados. Y salió de un lugar en donde verdaderamente Dios quiso mostrarle que todo lo que tenía Abraham, Dios se lo estaba dando. Así como Dios quiere darnos todo lo que tenemos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es que usted ve, amados, cuando hablamos de la oración tiene todo el poder que usted ni se imagina para que ella sea la que transforme ciertas circunstancias que son adversas, difíciles, extremadamente fuera de control de nuestra vida muchas veces. Y Dios la da para que nosotros podamos creer más en Él. A veces hay circunstancias que vienen a nuestra vida para probar nuestra fe. La fe tiene que ser probada. Y Dios a veces nos manda una prueba para que nosotros podamos decir, no, Dios va a protegernos, Dios va a respondernos, Dios va a hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, la Escritura recalca y vuelve a decir, mas el justo por la fe vivirá. Todo esto, amados, nos lleva a ver que, no obstante las promesas de Dios, Dios hace un juramento. Y vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, verso 14. 13 para entender. Vean cómo dice el texto. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran uno por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, amados, los hombres cuando hacen un juramento, cuando hacen un convenio, un trato, dicen, bueno, jura. Y eso es como un pacto. Es un pacto. Y Dios, para mostrar a los herederos de la promesa, o sea, a nosotros, interpone un juramento. No pudiendo jurar por nadie mayor, juró por él mismo. Juro por mí mismo, dijo,
que de cierto te bendeciré abundantemente. Dice que eso es un fortísimo consuelo para todos nosotros, para que sepamos que tenemos una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Y nuestras bendiciones tienen interpuesto este juramento. Por tanto, usted cuando ore puede decirle: Señor, tú has jurado bendecirme. Tú has jurado que me vas a bendecir grandemente. Usted vea aquel hombre que dijo: oh, si Jehová me bendijere. Eso es algo que está establecido por Dios, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere prosperarnos, que Cristo Jesús atraviesa el velo, dice, para que Él se muestra como garante de las promesas, amados, atravesando la parte donde está verdaderamente la presencia de Dios, que es el lugar santísimo, porque cuando usted atraviesa el velo está en la presencia de Dios ya, está en el lugar santísimo. Eso es lo que Cristo Jesús hizo, por lo cual fue nombrado sacerdote eterno por nosotros, para nosotros, de tal manera que Dios mismo establece todo esto para que nosotros podamos tener fe, para que nuestra vida empiece a tener sentido, propósito, y como diría nuevamente, y leamos nuevamente Primera de Juan 5:1, dice: todo aquel, Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús, perdón, esa es, ¿no? Sí, 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nuestra fe empieza a germinar, la semilla empieza a germinar, ya las cosas son transformadas, amado. Usted puede verlo cuando Dios interviene a Abraham. Le dice: ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino se llamará ahora Abraham. Y añade una partícula del nombre de Dios en medio del nombre de Abraham. Por eso es que ya no es Abraham así a secas, sino que es Abraham, porque él será padre de generaciones. Pero es la añadidura en el nombre de Abraham, que es una partícula del nombre de Dios. Qué privilegio, amados, tener parte del nombre de Dios en el nombre de Él. Esto es tan enriquecedor cuando valoramos todas las promesas de Dios, todo el pacto, todo lo que Dios ofrece. Verdaderamente podemos decir que somos afortunados, somos bienaventurados, tenemos realmente grandísimas promesas, todo está puesto a la orden de nosotros para que nosotros podamos vivir con tremenda bendición. Vayamos a Génesis 17:1. Ahí vamos a ver esto.
Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, es perpetuo, o sea, para siempre el pacto de Dios. Usted vea cómo Abraham es transformado hasta en el nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4, tratando de aplicar el texto del cambio que Dios le hace a Abraham. Porque ¿qué es lo que le dice? Camina delante de mí y sé perfecto. Ahora mire lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Usted observe, amados, cómo Dios quiere siempre renovar al hombre, quiere siempre cambiarle todo lo que él tiene. Empieza diciendo de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Después él dice: camina delante de mí y sé perfecto. En cuanto a la vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice. Y nos da un nuevo estilo de vida. ¿Para qué, amados? Para que nosotros podamos entender esto. Y usted dirá: ¿y será que ya estoy limpio? ¿Será que...? Vayamos al libro Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 1. El apóstol Pablo dice, y dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Usted ve, amados, cómo el Espíritu de Dios, conociendo la incredulidad muchas veces de nuestro corazón, tiene que ratificarnos y decirnos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vamos al libro de Romanos 8 mismo, en el verso 23. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que está también resucitado, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros.
Entonces tenemos tantas bendiciones, amado, porque Dios quiere llenarnos de su gracia, de su misericordia, de su amor, para que nosotros podamos estar y mostrarnos, amados, como vencedores, como triunfadores. La Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, desde el comienzo hasta el fin, amados, está ahí el plan de Dios, el propósito de Dios. Y solo para terminar ya, amados, quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis 2:7. Como dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¿Están aquí? Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Se dieron cuenta que todo es el que venciere? ¿Y quién es el que vence al mundo? Aquel que es nacido de Dios. Eso dice la palabra. Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es un vencedor. Entonces, si usted ve todos estos textos, dice: al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, se sentará conmigo junto, así como yo estoy sentado junto en el trono de mi Padre. O sea, es el que venciere. Somos más que vencedores. Usted no puede entrar al reino de los cielos como perdedor. Nosotros somos vencedores porque Cristo Jesús nos salvó, porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, tu palabra es bendita. Ella es maravillosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos declaramos vencedores, Señor. Te rogamos, Señor Padre, que podamos nosotros tomar el Evangelio, la justicia tuya, por fe y para fe, como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es transformadora, está llena de promesas, de pactos, Señor, para con tus hijos. Gracias, Señor, porque a pesar de que no nos merecemos, Señor, tanta gracia, a ti te place, Señor Padre, enriquecernos, Señor. A ti te place, Señor, decirnos que somos bendición, Señor. Que donde vayamos, somos bendición. Padre,